a todos. Gracias. William, ahora es un buen tiempo para hablar. Sí, excelente. Adelante. Okay. Primero, gracias, Casa de Venezuela. Gracias, Embajador Vecchio. Gracias a mi maestro, William Díaz, y toda nuestra familia venezolana. Embajador Vecchio dice muy claro que nosotros necesitamos trabajar juntos para ayudar a nuestros hermanos y hermanos en Venezuela y con la diáspora aquí en la Florida y en toda nuestra nación. Nosotros estamos en el lado del presidente Guaidó y para terminar la violencia ahí en Venezuela, para ayudar a los refugiados y nuestro logro último para tener elecciones libres otra vez en Venezuela y para ayudar a los países en esta área, incluye Colombia, con mucha gente que está saliendo a Colombia y otros países ahí. Era un gran honor para trabajar con Casa de Venezuela y muchos otros grupos para pasar mi proyecto de ley en la Cámara para proporcionar TPS por venezolanos. Y después, presidente Biden escuchó sus voces y aprobó este proyecto de ley con reportajes del Departamento de Estado y del Departamento de Seguros Hogares para tener TPS. Y hay 5 prioridades que William dice ya, y yo quiero para hablar un poquito a un estatus cualquiera. Primero, nosotros vamos a escribir una carta con el sumario de todas esas prioridades con muchos otros miembros del Congreso, incluye senadores y representantes. Pero ya nosotros estamos haciendo estos logros. Primero, un moratorio por un año mínimo para licencias para trabajar. Nosotros preguntamos ya y es corriendo por renovando sus licencias. Está obvio todavía hay un proceso por licencias nuevos y el primer consejo yo tengo para hacer ese proceso más rápido es muy importante para trabajar con sus representantes. Yo escuché a muchos de mis residencias venezolanos, gracias por ayudando esta aplicación, nada era corriendo y después de llamadas de su oficina, mueve y mi licencia era aprobado. Entonces, muy importante, pero su representante es donde usted vive. Entonces, es muy importante para trabajar con Casa de Venezuela, para saber su representante o senador y para comunicar con estas oficinas sobre su aplicación. Yo espero yo puedo trabajar en todas sus aplicaciones y para ser todos sus representantes. Está obvio, no es la realidad, pero mi oficina puede guiar ustedes con William y otros. Muy, muy importante. Pero todavía nosotros estamos preguntando por más recursos, por más asistentes para ayudar con esas aplicaciones. Esta es la última manera para hacer ese proceso más pronto por el primer licencia. Y por mucha gente, esta es la primera licencia porque ustedes recientemente recibieron TPS. El segundo punto es para hacer el proceso más rápido por entrevistas de asilos. También hay 2 acciones para ayudarlo. Primero, para hablar con su representante. Es muy importante con asilo para tener un abogado, si usted puede tener una habilidad para pagarlo. Y segundo, en el presupuesto, nosotros necesitamos
pasar más recursos para ayudar con entrevistas de asilo y también por licencias para trabajar. Nosotros estamos negociando el presupuesto ahora. Yo espero nosotros vamos a tener el próximo presupuesto pasado en el fin de este mes o el próximo mes. Hay más recursos, más fondos por el Departamento de Hogares Seguros y por el Departamento de Estado. Entonces es muy importante para pasar el presupuesto nuevo. El tercer punto es para una extensión de TPS. Por todas las personas que llegaron hasta 31 de diciembre de 2021. Es muy importante porque hay desafortunadamente miles de venezolanos que llegó después del orden de TPS, pero antes del fin del año. Yo creo hay una chance buena por esta expansión las personas elegibles, porque esta es una discusión, una conversación con la administración de Biden y la ley está difícil para trabajar con el presidente Biden con órdenes ejecutivos tan más fácil, porque solamente necesita la aprobación del presidente y él está en favor ya con el orden original. En el principio, yo creo hay una chance muy mejor para una expansión hasta personas que llegaron en el año pasado. También el punto cero, nosotros estamos luchando es para tener residencia permanente y una manera por ciudadanía. Este pasó ya con una enmienda. Yo presentó antes en el año pasado, pero este solamente pasa en la Cámara y no el Senado. Esta enmienda para incluir una manera para ciudadanía por venezolanos con TPS existen dos proyectos de ley que pasaron en la Cámara en el año pasado. El Dream and Promise Act y también este era incluido en el Build Back Better Act. La cosa todavía es el Senado no pasa nunca, no pasa nada, desafortunadamente. Entonces, esta es una de las acciones nosotros necesitamos porque por caso de Venezuela, para trabajar y seguir esfuerzos y mensajes por nuestros senadores, porque si este pase, este es el fin por muchas de estas situaciones, porque ustedes tienen una habilidad para aplicar por residencia y ciudadanía en el futuro. Y el punto 5 es para registrar todos los beneficios de TPS. Hay literalmente miles y miles de venezolanos que aplicaron ya, pero es muy triste que hay miles que todavía no aplican. Y es muy importante para trabajar con un abogado o con una organización. Usted puede tener confianza, por ejemplo, Casa de Venezuela, con estas aplicaciones. Hay fraude en el público a veces en entonces necesita para aplicar con personas que usted tiene confianza. Nosotros estamos tratando por muchas estrategias. Está obvio nuestra chance más mejor con todas las estrategias están aprobando una extensión de TPS. Pero también nosotros vamos a seguir nuestros esfuerzos con el Dream and Promise Act and Build Back Better por una manera para ciudadanía. Y también nosotros vamos a presentar otros proyectos de ley para un estatus de residencia y ciudadanía, para ajuste el estatus de venezolanos. Hay ya un proyecto de ley que está moviendo por Afganistán, por personas refugiados de Afganistán. Y en nuestra historia,
ocurre con los cubanos también. Y entonces nosotros vamos a usar todas las estrategias y yo espero uno o dos va a trabajar para ayudar miles y miles. Y el último cosa yo quiero decir, hay muchos fondos y acciones nosotros necesitamos tener en los asuntos exteriores para ayudar a Venezuela directamente. Primero, ayudando con los países Colombia y otras por los refugiados. También para continuar la recognición al presidente Guaidó, al presidente en la opinión y recognición de los Estados Unidos, incluye el embajador Vecchio. Es muy importante para trabajar con el NU para empujar por elecciones justas y también con sanciones a todos los miembros de y amigos de dictador Maduro. Y ustedes vemos, nosotros estamos aumentando estas sanciones porque está ridículo que nosotros podemos ver en Miami y otras áreas personas de este presidente corrupto, este dictador corrupto, están en Miami y otras áreas. Entonces hay mucho en exteriores y mucho más en los interiores. Nosotros estamos trabajando y gracias William y Casa de Venezuela por este momento para seguir todo informado. Gracias, congresista. Agradecemos realmente toda esa explicación, la disposición y las buenas cosas que podamos continuar haciendo juntos en los tiempos por venir, sobre todo pues con estas 5 grandes prioridades. Y ciertamente hay muchas otras cosas que hacer por la comunidad, pero tenemos que tener la noción del momento. El tiempo ahora mismo no es para distraer el esfuerzo cuando tenemos gente perdiendo su empleo, porque la legislación americana penaliza más fuerte al empleador que al empleado. Entonces, por eso hay una cantidad de corporaciones que desafortunadamente no quieren multas y entonces están despidiendo al personal. Y muy importante que no señalé es que debemos sumar a esta lucha de las 75 organizaciones la voluntad de algunas corporaciones como Amazon, Walmart y Sam's Club, Uber, Publix, en el caso de Florida, Tyson Foods, los hoteles Marriott, que son corporaciones que tienen muchas personas empleadas y que nos ha llegado la información que quieren también ayudar y apoyar en este sentido. De hecho, tanto Amazon como Sam's Club y Walmart, ellos tienen un departamento específico para atender este tipo de situaciones y estamos haciendo contacto con ellos para que se sumen a esta lucha. Y tenemos gente trabajando como afortunadamente lo está haciendo ABIC, American Business Immigration Coalition, que además es una coalición bipartidista que venimos luchando por la causa del pase a residentes permanentes, pero que están trabajando ahora activamente. Y aquí creo que está conectada con nosotros María Corina Vega, que está en Miami, que ha estado activa por parte de ABIC y de Impact, el brazo en el capítulo en Florida, para ayudarnos a llegar a todas estas corporaciones, varias de las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, de Florida Central, también se ha sumado a esta causa de darnos el apoyo, de levantar su voz también para que ustedes, los congresistas, puedan llegar
con más energía y que nuestro embajador cuando vaya también a tocar las puertas de las oficinas, los diferentes departamentos de Estado, Homeland Security, sobre estos temas, sepan que van porque tienen el piso de 75 organizaciones que nos están apoyando en esta causa. Bueno, Y William, es muy importante para saber, nosotros vamos a trabajar con los empleadores, porque yo entiendo, hay muchos venezolanos que quieren trabajar y otros que están trabajando y la única razón ellos no tienen la licencia ya es porque el proceso está demasiado largo y despacio. Entonces, si hay empleadores en Florida o otras áreas quien reciben multas tratando para tirar y contratar con venezolanos. Nosotros podemos hablar con la administración de Biden para terminar estas multas porque hay discreción en la administración por estas multas y también si ellos necesitan proyectos de ley para mejorar su habilidad si ellos no tienen este poder ahora, porque a veces es una situación del cortes. Yo estoy muy alegre para ayudar. Yo entiendo, hay muchas personas que necesitan proporcionar por sus familias. Ustedes salieron una situación imposible en Venezuela y nosotros pasamos TPS a una recognición para tener una oportunidad aquí durante esta situación difícil atrás en Venezuela. Y usted no puede vivir si usted no puede trabajar. Y nosotros sabemos esta situación. Y William, gracias por esta oportunidad para hablar con todos ustedes. Y yo estoy muy alegre para presentar esta carta con Casa de Venezuela y muchos otros senadores y representantes a nuestras 5 prioridades y yo espero nosotros necesitamos seguir unidos para continuar este éxito. Gracias, William. Gracias a todo y Casa de Venezuela. Hasta luego. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, abrimos el derecho de palabra. Sí, hay 5 personas que han levantado la mano. Para respetar también un poco el tiempo y la variedad de los tópicos que se están conversando, vamos a limitar a 1 minuto la intervención de cada persona que ha pedido la palabra. Por favor, Yesler Molina de Alianza Utah. Dime, William. El embajador tiene otro compromiso y debemos aprovechar el tiempo que nos ha cedido gentilmente hoy. Correcto. Así que, por favor, voy a poner un timer aquí para el minuto de la intervención. Adelante, Yesler. Gracias, Casa Venezuela. Gracias a todos. Yesler Molina, Alianza Venezolana Utah. Excelente los permisos. Nada más para exponerlo, la Alianza Venezolana Utah está lanzando una encuesta, un survey, aquí en el estado para determinar cuánto de nuestros miembros de la comunidad se van a ver afectados por este problema durante los próximos meses. Posible. Mi follow-up question para el embajador es algo que siempre hemos hecho eco en Utah. Por más que los permisos de trabajo sea algo que nos ayude y facilita el proceso aquí a los venezolanos, todavía seguimos con la carencia de un ID consular o lograr tramitar pasaportes o renovación de pasaportes en los Estados Unidos. ¿Qué tiene pensado la embajada hacer en cuanto a este tema? Ya que seguimos en lo mismo, yendo que tener que ir a Canadá o tramitarlos por México con las embajadas de la dictadura o los representantes de la dictadura, porque hasta el momento no se ha logrado implementar algo en los Estados Unidos. Gracias. ¿Prefieren que hagan todas las preguntas primero o van a ir respondiendo? Sí, o por lo menos un grupo de preguntas y después entonces le damos la oportunidad al embajador para que vaya respondiendo. Sí. Adelante, Ignacio. Tienes el micrófono en silencio. ¿Ahora sí me escuchas?
Sí, ahora sí. Ahora, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al embajador Carlos Vecchio y bueno, acá Ignacio Carrasquero de Voluntad Popular Orlando. Mi pregunta concreta es para el representante Darren Soto. Sabemos que hay varios proyectos de ley, ¿no? que fueron aprobados en la Cámara Baja, pero lamentablemente no han contado con los votos suficientes y no han pasado a ser discutidos en el Congreso, ¿no? De esas tres opciones que él mencionaba, incluido el DREAM Act, a su parecer, ¿cuál sería la opción más realista y más viable, la que tiene más chances de en un futuro ser aprobada? Gracias. Gracias, Ignacio. Yo creo que ya el representante Soto tuvo que salir, pero le haremos llegar la pregunta y estamos en contacto porque queremos precisamente ejercer presión donde haya que ejercerla. Adelante, Denise, de Massachusetts. Muchas gracias. Bueno, sí, me di cuenta que el representante se fue. Muchas gracias a todos por estar aquí presente. Yo simplemente quiero comunicarles la experiencia que hemos tenido en Massachusetts. Yo creo que estamos claros que necesitamos hablar con nuestros congresistas y nuestros senadores. Ellos son nuestros mejores aliados. De hecho, fue lo que le dijimos a McGovern, que se comunicara con Darren Soto y pues nos aseguró que iba a hacer eso, iba a llamar al Department of Homeland Security y a USIS directamente, lo cual hizo. Pero aparte de eso, creo que nos ha quedado claro en estos 3 años de trabajo conjuntas todas las organizaciones que necesitamos un esfuerzo bipartidista. Siempre hemos visto cuando analizamos todas las legislaciones que quienes patrocinan son los demócratas. Entonces necesitamos evaluar desde cada uno de los estados en donde nosotros estamos y cada una de las asociaciones que están aquí presentes, que por favor chequen cuáles son esos congresistas y senadores republicanos que están en sus estados para poder llegar a ello y poder entonces hacer un trabajo conjunto, un verdadero trabajo conjunto entre senadores, congresistas republicanos y demócratas, porque ya hay 2 legislaciones en el Senado, el trabajo se hizo en la Cámara de Representantes y tenemos que trabajar todos juntos de la mano para lograrlo. Hay más de 220,000 venezolanos que nos necesitan y bueno, más los que han entrado este año. Gracias. Excelente. Gracias, Denise. Adelante, Emilio. Hola, saludo desde Filadelfia, Casa de Venezuela, Filadelfia. Bueno, esto más que todo iba dirigido al representante Darren, pero también el embajador Bay, que puede utilizarlo dentro de sus talking points cuando le toque hablar con el Departamento de Homeland Security. El tema tan excelente, las 5 prioridades, pero la preocupación que tenemos aquí en Filadelfia con el caso de los venezolanos que han metido el TPS, que están súper retrasados. De hecho, hay un poco, casi que 15,000 solamente de las más de 200,000 aplicaciones de venezolanos que la han solicitado. El permiso de trabajo está condicionado al periodo de 18 meses del TPS. O sea, estos permisos de trabajo van a caducar el 2 de septiembre del 2022. Tenemos personas a estas alturas que no le ha llegado el permiso de trabajo y metieron las solicitudes inmediatamente después del 9 de marzo del 2021. El costo del permiso de trabajo, como todos sabemos acá, son $410. Estas personas a partir del 10 de septiembre de 2022, en caso de extenderse el TPS, van a tener que pagar ahora no solamente $410, sino $550, porque muchos formularios están subiendo de precio y el I-765 va a subir 34%, o sea, va a pasar de 410 a 550. Entonces la petición para el congresista Darren, que va a ser el intermediario en el Congreso, y también para el embajador Vecchio, es ver de qué manera, si cuando se logra esta extensión del TPS de lograrse, las personas que le llegaron los permisos de trabajo con muy poco periodo de tiempo no tengan que volver a pagar $410. Una familia de 2, papá y mamá, estamos hablando de $820 o 1,100 en el caso de que aumente la tarifa. O sea, me parece que no es justo de que las personas que metieron sus solicitudes en marzo, abril, todavía están esperando, le llegue el permiso de trabajo en junio de 2022 y ya el 10 de septiembre tienen que volver a meter la extensión y volver a pagar por el permiso de trabajo. Otro punto también que es importante es que, y esto es más que todo para todos los compañeros que están aquí conectados, y me uno a la voz de Denise, ya estamos viendo que hay propuestas legislativas en el Congreso, todas están en el Senado, que son las propuestas que beneficiarían
no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad inmigrante en todos los Estados Unidos. Entonces creo que debemos enfocarnos en esas prioridades, en esas leyes, conseguir que senadores republicanos ayuden a que esto se lleve al piso del Senado y se aprueben, ya sea el Build Back Better o el Secure Act o el Dream and Promise Act. Pero tenemos que enfocarnos porque hay un movimiento de recolección de firmas masivos para una ley de ajuste venezolano, que eso no es factible y no es una prioridad en estos momentos. Lo que hemos trabajado con el TPS, sabemos la cantidad de años que tocó llegar a este momento, a lo que fue el 2021, y realmente no se logró por vía legislativa, sino por vía ejecutiva. Entonces, tratar de meter una nueva ley con este Congreso fraccionado, este Congreso dividido, con una ley de ajuste venezolano, eso es gastar pólvora en Saburo. Esa es mi intervención. Gracias. Gracias, Emilio. Adelante, Euclides Morle desde Ohio. Buenas noches. Mi nombre es Euclides Morle. Hablo en representación en la planta de Honda en Marysville. Trabajamos aproximadamente más de 250 venezolanos divididos en 4 empresas y estamos realmente bien preocupados. Hemos estado haciendo algunos contactos, ya hemos hecho algunas cartas a los congresistas porque corremos el peligro de perder nuestros trabajos y ya hay compañeros que están fuera de las empresas porque las empresas no están, digamos, aceptando, se te vence la prórroga y está fuera. Yo estoy en la empresa de NIEX Transport y nosotros estamos en un proceso de certificación laboral para nuestra residencia también y igualmente los compañeros están perdiendo el empleo. Entonces el llamado hoy es que realmente podamos hacer presión desde todos los puntos de todos los estados para que se pueda lograr una medida ejecutiva, una moratoria, ¿ok? Para los permisos de trabajo. Gracias, Euclides. Ok, Nerly, y luego le damos la palabra al embajador Nerly Torres, en North Carolina. Nerly Torres, ONG Blancanieves Sierras, en Miami, Florida. Nosotros, además de trabajar aquí en Estados Unidos, laboramos también en Venezuela. Actualmente seguimos trabajando en defensa de los derechos humanos de las personas que están en Venezuela y recibimos con preocupación la deportación del joven la semana pasada, amparados en el artículo 42. El joven, cuando llegó a Venezuela, no solamente fue apresado, sino que también fue golpeado. Sé que este tema se sale de agenda porque no fue uno de los 5 puntos planteados, pero sí nos gustaría tener unas respuestas para esos familiares de esos jóvenes que fueron deportados y que fueron golpeados y que permanecen, algunos de ellos presos todavía en Venezuela. Gracias, Nerly. Adelante, embajador, o prefiere, hay 2 personas con la mano levantada, si prefiere. Sí, démosle las 2 personas, sí. Ok. Adelante, Alianza Venezolana Utah. Sí, buenas tardes, saludos desde Utah, gracias por la invitación. Señor embajador, le quería preguntar, mi nombre es Mayra Molina. Ante la posibilidad de la extensión y el trabajar sobre los pasaportes venezolanos, uno de los mayores también, digamos, puntos para toda la comunidad venezolana. ¿Qué chances hay de que usted como embajador, a través del presidente Juan Guaidó, puedan hacer una extensión y un tipo de censo dentro de los Estados Unidos sin necesidad de usar el SIMEN para que estas personas puedan gozar de un pasaporte válido? Gracias. Gracias. Adelante, Adelis Ferro. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias William, gracias a todos. Embajador Vecchio, ¿cómo está? Solo quería intervenir para hacer una aclaración, aunque está fuera de tema, como dijo ella, con respecto al muchacho de la noticia que salió entre ayer y hoy. Ese caso es de septiembre del 2021. De hecho, Doricera Alvarado, entre otras periodistas, entrevistaron a su mamá y saben del caso. El muchacho está aquí en los Estados Unidos, volvió a cruzar la frontera. Él da su entrevista desde un centro de detención aquí, ya no fue expulsado bajo el título 42, porque bajo el título 42 las personas no son
deportadas, sino expulsadas porque no se las presenta ante un juez y precisamente por eso no es una deportación, pero él está aquí en los Estados Unidos. No hace que lo que le pasó sea menos importante, ojo, pero sí quería aclarar que no fue algo que acaba de pasar y que él volvió a cruzar la frontera y está aquí y ahora sí está esperando que USCIS le dé audiencia ante un juez. Imagino que la embajada está en conocimiento de todo esto. Solo quería decir eso. Gracias y buenas noches. Gracias. Adelante, Edgar Amado. Ajá. Mi pregunta es para el embajador. Tengo muchachos que me han dicho que ellos han aplicado el TPS, pero tienen una preocupación. ¿Qué pasa si luego de eso, de ahí, ellos no pueden, cuando se acabe el plazo, ellos no pueden estudiar? O sea, ellos quieren saber si pueden estudiar luego de que se acabe el plazo. Entonces, eso es lo que ellos quieren saber, si pueden estudiar o no luego de que el TPS se les acabe. Eso es lo que quieren saber. Me han preguntado y entonces quieren saber, por favor. Bastantes jóvenes me lo han pedido. Entonces, por favor, embajador, para que me lo aclare. Gracias. Gracias. Ok, última pregunta o intervención. Vladimiro Mujica. Bueno, gracias William por la convocatoria y gracias al embajador Hola Carlos por estar acá con nosotros. Yo solamente me quería referir, porque ya extensamente ha sido tocado el tema de la situación de los venezolanos y todas las dificultades que están viviendo. Me quería referir a un tema que tocó William, que es la reunión que se dio con el secretario Brian Nichols, el asistente del secretario de Estado para asuntos hemisféricos. Y como el embajador Vecchio no estuvo en esa reunión, y estuvimos alrededor de unos 15, 20 venezolanos, y entiendo que ya se puede apuntar que estuvimos allí porque la reunión era de carácter personal y un tanto confidencial, pero entiendo por lo que anunció William que ya se puede tocar eso. Yo creo que lo que se discutió allí fue de mucha importancia y sería muy útil, pienso, que el embajador Vecchio tuviera una reseña de lo que se hizo allí. Yo lo que propongo es que se prepare esa reseña, probablemente entre los que estuvimos allí, y se le haga llegar al embajador, porque realmente se tocaron una serie de temas que van más allá del asunto estrictamente humanitario, del asunto de estas necesidades importantes pues, que es necesario atender en el caso de los venezolanos y que tienen que ver mucho más con temas políticos y diplomáticos sobre el asunto de Venezuela. Eso es lo único que quería apuntar. Gracias. Gracias, Vladimiro. Bueno, no, muchísimas gracias a todos y de verdad los felicito porque todo el mundo se ajustó a su minuto. Para mí siempre es un placer conversar con la diáspora, escuchar. William, te agradezco mucho pues, facilitar este proceso, de verdad que sí. Déjame hacer unas primero consideraciones generales para luego entrar en las inquietudes aquí presentadas, ¿no? Yo comparto, digamos, en pleno los puntos que planteaba William. Y yo creo que hay que entender esta dinámica en tiempos. A veces uno concentra los esfuerzos dependiendo del momento en que estás, ¿no? Entonces, cosas que no planteabas antes, ahora sí estás obligado a plantearlas. Y me voy a explicar lo que quiero decir para que me puedan entender. Nosotros cuando llegamos acá en el 2019, vimos una necesidad urgente de decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema de los pasaportes rápido, de manera efectiva? A lo mejor la medida no es perfecta, pero ayuda a aliviar el problema. Fue que se aceptaran los pasaportes vencidos en los Estados Unidos de los venezolanos. Mucha gente me dijo en ese momento, Carlos, no lo haga. Estados Unidos nunca lo ha aceptado, no lo va a aceptar. Bueno, y se aceptó. El venezolano puede entrar hoy aquí en los Estados Unidos con su pasaporte vencido siempre y cuando no sea superior a 5 años, puede pedir visa, etcétera.
¿Era la medida perfecta? No. ¿Ayudaba a aliviar el problema? Sí. Entonces, digamos, nos concentramos allí. Indudablemente, el conflicto político venezolano se ha extendido más de lo que nosotros nos hubiésemos imaginado. Entonces, cosas que no nos pensamos en ese momento nos obligan a pensarla ahora. Y uno de ellos tiene que ver con la renovación y ya me voy a referir a eso. Así pasa igualmente con los problemas que confronta la diáspora venezolana en los Estados Unidos. ¿Dónde nos concentramos además de los pasaportes apenas llegamos y con el apoyo de ustedes, porque muchos de ustedes tenían años en esta lucha y muchos congresistas y muchas ONG y periodistas, en la posibilidad de darle una herramienta a los venezolanos para estar legalmente acá, mucho más allá del asilo? Y eso fue el TPS. Y ustedes recuerdan, muchos de ustedes, nosotros nos hemos reunido, hablamos con congresistas para que se aprobara. Se logró el TPS con la administración de Biden, que se lo agradecemos por sacarlo antes de los primeros 100 días de gobierno de la nueva administración. O sea, fue un esfuerzo colectivo. Era el foco donde teníamos que poner el gran esfuerzo nuestro, que los venezolanos pudieran tener ese piso que no tenían. Que como ustedes muy bien saben, y William, tú que has estado aquí mucho tiempo, cualquier país o nacionalidad desearía tener ese mecanismo. ¿Es o no? Eso es como, bueno, oro en polvo, ¿no? Entonces, una vez que logramos ese objetivo, porque nosotros podemos meter 100 solicitudes, pero una vez que logramos ese objetivo, ¿dónde nos concentramos? En varias cosas. La primera era que la gente lo conociera, que no tuviera miedo y que se registrara. Nosotros tuvimos un pico cuando comenzó eso, pero después eso cayó muchísimo y tuvimos que levantarlo otra vez. Y allí fue donde le dijimos a los Estados Unidos que por favor lo extendieran, que quitaran el límite. Ustedes recuerdan que había del 5 de septiembre, que si no lo hacían no podías aplicar, y nosotros le dijimos, quítenlo, eso va a perjudicar. Nosotros tenemos que sumar a la mayor cantidad de venezolanos en el TPS. La gente tiene miedo, incluso gente que decía, Carlos, yo tengo aquí 10 años, yo no voy a volver a aparecer allí, si me votan, me expulsan, tenían temor, miedo, y todo eso se tuvo que vencer. Y aún así, como dice William, queda todavía un trecho de venezolanos que se pudieran beneficiar y aún no lo han hecho. Entonces, les digo esto para que vean dónde estaba la concentración de los esfuerzos, porque si tú vas a pedir 100 cosas, no estamos concentrándonos donde deberíamos hacerlo. Y en ese caso era la promoción, información, que todavía estamos allí, pero hemos avanzado mucho porque el último reporte que tuvimos ya hace un par de meses superaba los 220,000 venezolanos y nosotros estimamos que todavía pueden inscribirse unos 100,000 venezolanos más. De manera que ese esfuerzo todavía continúa. Pero ¿qué otras cosas que quizás no están en el todo en la palestra pública sobre el TPS? Muchos problemas se presentaron con venezolanos que habían ingresado aquí con el pasaporte europeo. Ustedes lo saben. Y yo les decía a la administración, mira, es que esos venezolanos nunca han estado en Europa, nunca han ido allá, no tienen vinculación. El uso de su pasaporte es un instrumento porque no le dan pasaporte dentro de Venezuela, y mucho menos si es un perseguido político, y es utilizado para poder tener una identidad, viajar y poder tener una vía de escape, pero no es que tengan una vinculación con ese país. Y eso fue aceptado con la administración y eso lo conversamos y le pedimos a la administración, y yo no sé si ustedes recordarán, que a través de su mecanismo de preguntas frecuentes se colocara esa aclaratoria allí, y luego hicimos un webinar de esto con oficiales de la administración para que puesta esta pregunta, ellos lo dijeron también a viva voz. Pero ¿qué otro problema tuvimos también para la aplicación? Bueno, venezolanos que venían de otros países, que habían estado en Colombia, que habían estado en Ecuador, etcétera. Nosotros le dijimos que era importante que se escuchara cada caso, que no se utilizara el principio de reasentamiento firme, que se utiliza mucho en el asilo, y que por favor no se rechazara de antemano, sino que los venezolanos tuvieran la oportunidad de aplicar y soportar diciendo, mira, estuve allí temporalmente, esto era por un tiempo, ya yo cerré operaciones allí, etcétera. Eso también se logró. Pero veíamos también otro problema, que era que no había orientación gratuita a muchos venezolanos.
y comenzamos a construir alianzas con ONGs que ustedes conocen. Bueno, ustedes mismos, por cada quien por su lado, también lo hizo, porque eso fue algo que les pedimos que hicieran, de que pudiéramos multiplicar la información. Hemos hecho alianzas con estas ONGs grandes, hemos hecho alianzas con instituciones como locales de las alcaldías para que nos den orientación gratuita a los venezolanos, y eso sí, y eso fue parte también del esfuerzo. Insisto, en esa etapa que nos tocó vivir, no es que las cosas otras no eran importantes, sino que cada etapa tenía su prioridad. Llegado este año, yo sí creo y comparto con ustedes que el esfuerzo está, por lo menos voy a resaltar 3 hoy, de las que mencionaba William. 1, los permisos de trabajo. Esto no es nuevo, esto lo venimos trabajando. Esto, insisto, tampoco tiene que ver con los venezolanos y tampoco tiene que ver con los que han aplicado TPS. Esto está aplicando para todo el que tenga el permiso de trabajo, está en la misma situación, y no solo para los venezolanos que han aplicado el TPS. Esto ya lo hemos planteado dentro de la administración. Yo le dije a William, y me comprometo a ello, vamos a plantear formalmente, nuevamente por escrito a la administración, este problema de los permisos de trabajo. Una de las herramientas que nosotros usamos para justificar el TPS, yo les decía, mire, el venezolano, entramos ahora en pandemia, la situación económica es mucho más dura, pero si no tiene la posibilidad de estar legalmente en este país, se la va a hacer más complicada. Y si no le das un permiso de trabajo, mucho más. Darle legalidad le pone un paso hacia el permiso de trabajo y le permite a ellos resolver la situación, oye, tan dura y compleja que tenía que ver con la crisis económica y la pandemia que se estaba presentando. Entonces, casi la legalidad venía atada a la posibilidad de trabajar. Si ese objetivo no se está cumpliendo, bueno, estamos fallando. Y si aquellos venezolanos que hoy tienen permiso de trabajo y no los pueden y los van a despedir, bueno, el problema lo vas ahora a doblar. Entonces, yo sí coincido que en este momento eso es una de las prioridades, William, y a todos ustedes. Y yo me comprometo a que esta misma semana yo voy a pasar por escrito, voy a solicitar una reunión con UCI, y ya lo hemos hecho a las instancias de DHS que se han portado con nosotros muy bien y tenemos un gran canal de comunicación con ellos. Entonces, comparto con ustedes eso. Me parece excelente la idea que involucremos a los congresistas, a cada uno de ustedes en los distintos estados que están. Yo les pediría que hagan lo propio y que ellos hagan también esa petición ante la administración, porque van a tener esos canales y mayor rapidez, pero al propio tiempo nosotros como, digamos, canal institucional que tenemos el acceso a ellos, lo vamos a hacer nuevamente. Es un tema que hay que ponerle énfasis lo más pronto posible, y con las soluciones que ustedes han planteado, que es la moratoria o que es colocar la extensión así como hicimos con los pasaportes, es lo mismo que hay que pedirle, que lo acepten ya vencido, ¿no? De manera que eso para nosotros es una prioridad. La segunda prioridad que yo veo es lo que mencionaba también William, de la necesidad de extender ¿Se le cayó la conexión o qué? Sí, parece que tiene mal. Creo que se congeló. Sí, está. Delit, ¿estás allí? ¿De la embajada? Sí, ya vamos a solicitar, un segundito. Ok, gracias. Bueno, damos un minuto. Patricia había pedido la palabra también para... No sé si quieres hacer tu pregunta, Patricia, pero tienes un minuto. En la segunda tanda. Okay. Dice Cecilia González que la tormenta de nieve a lo mejor congeló al embajador. Revisen el chat, no se les olvide revisar el chat porque hay comentarios interesantes. María Corina Vegas allí puso un comentario bien interesante, que es que se puede por vía ejecutiva, muchas de estas cosas, los planteamientos nuestros son
ejecutables, son directos, son por vía, se pueden lograr por vía ejecutiva, como está señalando el embajador. Y eso es bien interesante, que tratemos de estar todos en la misma página, ¿no? Y tener homogeneidad de criterios en ese sentido. Y eso ha sido prácticamente uno de los grandes avales de estos últimos casi 3 años, desde que creamos este grupo de la Red de Casas de Venezuela y otras ONG a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y nuevamente, de verdad me complace sobremanera todas las personas que se han integrado al grupo, se han integrado a la red a partir de hoy, tanto de Utah como de otras regiones de Carolina del Norte, Carolina del Sur. Tenemos, la verdad, que una diversidad, incluso California, que estábamos un poco débiles, se ha reforzado también. Tenemos presencia ahora en Los Ángeles y San Francisco. Así que me parece súper interesante. El embajador, cuando se conecte, bueno, por supuesto también, ayer me apareció en pantalla Raquel Leal, Tennessee, que no lo mencioné también, ¿ya? Y ciertamente, pues, si el embajador me había comentado cuando hablamos para esta reunión de que iba a tener un contacto muy pronto con el secretario Mayorkas de Homeland Security. Y qué bueno que será por allí, qué bueno que también nuestra carta con el aval de 75 organizaciones, pues ya va a poder irse. Recibí un mensaje el viernes por la tarde también de la oficina del senador Scott, ratificando su compromiso con los problemas y las causas de Venezuela, y solicité nuevamente una reunión con la oficina del senador Scott para refrescar algunas de las cosas que hemos hecho en el pasado. Y ahí está el embajador nuevamente. Ok, adelante, embajador. Ajá, se cortó, disculpen. No, les decía entonces que la extensión con la inclusión para mí es fundamental que lo coloquemos como prioridad, porque ya esa fecha se vence ahorita y para mí sería un error pues que no lo comencemos a trabajar, porque si no hay TPS, bueno, imagínense cómo quedarían ya los que se han registrado y sobre todo que ni siquiera les ha llegado a muchos de ellos, como ustedes lo mencionaron, el permiso, etcétera. El tercer aspecto que yo voy a mencionar lo tocó alguien, creo que ¿de dónde está? Nerly, fíjate, el tema de la frontera. Esto es un tema, digamos, ustedes vieron los números. Si comparamos los venezolanos que entraron por la frontera de México y Estados Unidos con respecto al 2020 y el 2021, el incremento es aproximadamente del 2.170%. Esto no es poca cosa. O sea, pasamos cerca de 12.000 a cerca de 108.000 venezolanos que entraron por la frontera. En el mes de diciembre, solamente el mes de diciembre, se incrementó o subió a 25.000 casi los venezolanos que entraron en diciembre en la frontera. Es la segunda nacionalidad después de México en diciembre que cobra, digamos, ese número tan alto y se ha convertido en la nacionalidad, digamos, que más ha incrementado porcentualmente, no en número. Indudablemente que las personas de México siguen siendo el número más grande y más alto, pero porcentualmente es el más complicado. Y esto nos ha obligado, se los digo, a un desgaste tremendo para tratar de darle apoyo a los venezolanos, sobre todo a quien no ubica a su familiar, etcétera. Les digo algo en lo personal. El caso más duro que me ha tocado a mí, que me ha pegado más duro, es lamentablemente la muerte de la niñita de 7 años, Victoria, 7 añitos. Eso se los digo que
humanamente me pegó en lo más profundo. Digamos, es como ponerle rostro a la crisis. Yo tengo un niño de 7 años, yo vi a mi hijo allí. A todos nos ha tocado salir en unas condiciones complejas, y yo estoy convencido que Mayerling, que sale con su niña, estoy convencido que lo hizo para buscar un futuro mejor. Con una cara así como de la cédula mía, para que te conozcan un poco más. ¿Se escucha? ¿Hay alguien que tiene una voz o no? Por favor, se ponen todos en silencio, gracias. Sí, estoy escuchando. No, entonces les decía que este caso de la niña, su mamá seguramente salió, bueno, porque estaba buscando un futuro mejor para ella, y lamentablemente, imagínense que ella está cruzando la frontera en pleno río, el coyote le pasa a la niña cuando estando el río, digamos, más en momentos duros, y ella dice que tiene a su niña, pero no tiene la fuerza para sujetarla, y siente por un momento que están agarrados y se le va en pleno río. Y la señora tuvo que seguir porque la corriente del río se lleva a la niña. Y esa señora llega a Estados Unidos presa sin saber de su hija, si su hija está viva o no. Ahí se activaron los protocolos de seguridad y lamentablemente encuentran a la niña. Y bueno, logramos hablar con CBP. Aquí les digo algo, que la administración prestó una colaboración tremenda, le dio apoyo inmediatamente, nos ayudó, logramos hablar con las autoridades de México. El deseo de su mami era traer el cuerpo de la niña. Me tocó hablar con Cancillería de México, con las autoridades de México. Brian, que está aquí del equipo, estuvo al frente de todo este apoyo a la mamá, y bueno, pudimos traer el cuerpo, y gracias al apoyo que tuvimos acá, y ahora le estamos dando un apoyo para su estadía legal. Pero esto refleja, les digo, el drama que estamos viviendo hoy en la frontera. Yo debo decir que las autoridades de Estados Unidos, cerca del 99% de los venezolanos han estado de este lado, han sido casi todos liberados. Hemos visto recientemente el caso de 2 deportaciones que se hicieron a Colombia. Lo hemos conversado aquí con las autoridades, lo hemos hablado con algunos congresistas. Yo creo que eso es algo que lo vamos a superar, pero lo que le quiero transmitir es que la administración ha abierto, digamos, ha prestado la mayor colaboración. Insisto, más del 99% está libre o está en los Estados Unidos, de manera que ha sido una política bastante positiva. Pero el problema de la frontera sigue, y es algo que nos ha demandado mucho apoyo a los hermanos venezolanos. Muchísimo. Y es un problema que no teníamos hace un año. Hoy es un problema. Y que los hermanos venezolanos requieren atención. Y yo les pido ayuda. Nosotros no tenemos capacidad para darle apoyo a todos ustedes. O sea, si usted ve la cifra de las cosas que tenemos que manejar, más de 30,000 casos para tratar de ubicarlos, saber dónde están, decirle a los familiares, etcétera. Es un proceso complejo, pero gracias a Dios hemos recibido una colaboración importante de la administración en esa colaboración que tenemos con las autoridades aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo haría ese resumen un poco ya breve para ir cerrando con algunos de los planteamientos que ustedes hicieron. Yesler ya habló de lo del ID consular y la renovación. Fíjate, como lo dije al inicio, nosotros venimos como por etapas, y en la medida que se ha extendido el problema político, nosotros ya tenemos que considerar formalmente cómo atender otros temas. Uno de ellos es lo que ustedes han hablado sobre el ID o la renovación del el pasaporte. Esto es un proyecto que nosotros lo comenzamos a trabajar desde el año finales de 2019-2020. La pandemia paró todo. Esto tiene 2 implicaciones, que es seguridad, para saber la base de datos que utilizamos de identidad, que nuestro pasaporte no llegue a ningún terrorista, y segundo, que sean aceptados. Hemos visto, por lo que hemos conversado con los Estados Unidos, que la posibilidad más fácil es la de renovación. Nosotros hemos hecho unos certificados de nacionalidad y certificados de pasaporte o extensión de pasaporte puntuales que han sido aceptados ya por los otros países. Nosotros tenemos, digamos, pleno reconocimiento aquí, de manera que los actos nuestros son tienen que ser de reconocimiento no solo dentro de los Estados Unidos, sino en otros países.
y el esfuerzo que estamos haciendo, que queremos hacer en este primer trimestre, esto no lo podemos hacer sin Estados Unidos, que nos autoricen, que podamos hablar con los otros países para que sea aceptado, es la extensión del pasaporte y que podamos dar una renovación del pasaporte desde acá, y lo que queremos hacer es implementarlo digitalmente, de manera que eso es uno de los proyectos que ya queremos conversar con Estados Unidos. Insisto, ya lo tenemos, pero ya el tiempo nos obliga a darle una respuesta por el planteamiento que ustedes han hecho. Bueno, Ignacio se refería a una pregunta al congresista Soto, yo la paso para que ustedes se la hagan llegar. Denise hacía un comentario que yo lo considero positivo, que es comunicarse con su congresista y sumar a la causa de Venezuela a todos. Si algo nos conviene a nosotros es que nuestra causa sea bipartidista. Yo la he asumido desde el día 1, desde el 2019. La causa de Venezuela sea apoyado por todos. Mientras más apoyo tengamos de todos, más efectivos vamos a ser. Y para muestra un botón, yo vengo de un reconocimiento de la administración Trump y tengo un reconocimiento de la administración Biden, y hemos tenido un apoyo fundamental desde el Congreso de ambas fuerzas políticas, demócratas como republicanas. Y sobre todo porque mi principal misión en esto, que estoy aquí, es cómo nosotros preservamos la alianza y convertimos a Estados Unidos en un factor fundamental para la transición política dentro de Venezuela. Es el foco central nuestro, el objetivo que tenemos acá. Entonces, yo digo que ese esfuerzo bipartidista, siempre lo recalco, siempre se los digo, y creo que si algo pueden hacer ustedes es la conexión con cada uno de los congresistas en cada uno de los sitios donde ustedes están. Emilio de Filadelfia planteaba algo muy lógico, y es parte del planteamiento que nosotros estamos haciendo. El retraso en el TPS ya se va a vencer, va a llegar el 5, va a llegar un trabajo que vas a tener que volver a aplicar y vas a tener que volver a pagar. Nosotros lo que estamos planteando es exactamente lo que tú has dicho, que no se pague, sino más bien que sea una extensión por el tiempo que ya no lo tuviste. Y esto es algo que lo debemos reforzar en nuestras conversaciones. Es un punto que ya lo tenemos con la administración y el cual estamos, digamos, colocando. Euclides, ya coincidimos, ¿no?, con el permiso y las moratorias. Fundamental que lo tengamos porque el venezolano se va a ver perjudicado. El número que les coloqué, más del 99% entrado. Los casos puntuales de deportaciones han ocurrido, unas que han tenido que ver con venezolanos que han sido decretados por sentencia firme aquí por haber cometido un delito. Yo me he opuesto a cualquier deportación que ocurra por razones migratorias, y esto lo he venido siempre conversando directamente con la administración y el Congreso. Y lo positivo, como les he dicho, que más del 99% de los casos que han entrado por la frontera, los venezolanos están en los Estados Unidos y están en el, digamos, casi libres todos. Se los digo con claridad, y hemos tenido una buena alineación con las autoridades en ese sentido para ubicarlos, saber dónde están, darle apoyo, etcétera. Y hemos hecho mucho énfasis que no sean deportados. Estas dos personas fueron deportadas a Colombia, no a Venezuela, pero hemos dicho que aquellos que lleguen se les permita a los venezolanos, porque nosotros calificamos bajo la ley internacional como refugiados, y en la ley internacional los países están obligados a darle protección, y lo que he pedido es que se les permita a esos venezolanos hacer sus aplicaciones de asilo, y que no se le aplique el título 42 que el propio ACNUR ha dicho que no aplica. Pero insisto, en nuestro caso, debo reconocerlo así, nos han tratado muy bien. Ya le estoy dando una cifra y unos números que ya ustedes conocen. Sin embargo, digamos, todos estos detalles y estos casos los atendemos, los conversamos, y yo he tenido la mayor colaboración de la administración en ese sentido, y también de los miembros del Congreso. Bueno, ya Mayra, sobre la extensión de los pasaportes, ya me referí a ellos. Adeli hizo un comentario que ya se explica por sí solo. De Weston, nuestro amigo Edgar, el TPS sobre los estudiantes. Muchos de los estudiantes podían aplicar TPS y mantener su F1. De manera que, si supongamos en el evento que cabe el TPS, si tienen su F1, pueden continuarla, o en todo caso
su TPS de cambio de estatus a F1 podría funcionar. Sin embargo, como ya lo planteé acá, una de las prioridades nuestras es la extensión del TPS. Se debería prorrogar de manera que los estudiantes que tienen el TPS, lo más seguro es que se extiendan y puedan seguir con sus estudios. Y yo creo que eso no va a haber ningún tipo de problema y nosotros vamos a lograr que se extienda y los estudiantes puedan seguir. Y finalmente, saludo Vladimir. Me habían avisado de la reunión que se tenía. Yo no tengo todavía los detalles de la reunión. Quedé en conversar con el secretario Nichols. Yo estuve con él la semana pasada sobre otros temas y perfecto en las cosas que ustedes crean que yo pueda ayudar, sumar, colaborar, siempre a la orden. Yo creo que aquí tenemos que vernos con ese esfuerzo colectivo de alineación, porque cada quien desde su espacio y desde su ángulo puede plantear cosas, hacer cosas, pero siempre todos empujando en la misma dirección. Así que yo asumo con ustedes hoy el compromiso de las líneas que planteaba William, con las urgencias y los énfasis que acabo de mencionar, y sientan pues que tenemos también esa posibilidad de nuestro lado sembrar digamos, esas posiciones con la administración, y aprovechemos también la incidencia que tiene para los procesos centroamericanos. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por este contacto permanente. Aquí está también William, si tiene un momento, Brian Finch, él trabaja conmigo en todos estos temas con la frontera, el apoyo a los venezolanos presos, los que están entrando, a todas las cosas que podemos hacer digitalmente de servicios consulares, que quizás a veces no sabemos que están allí, pero ustedes que son multiplicadores del mensaje, yo te pediría y les pediría que 10 minutos para que Brian pueda explicarle lo que se puede hacer desde la embajada de manera digital y que pueda ayudarlo en muchos de estos problemas que ustedes están teniendo. ¿Qué pasa si no tengo identidad? ¿Qué pasa si necesito certificar algo? ¿Qué pasa si quiero salir de viaje y mi pasaporte está vencido? ¿Qué puedo hacer? Yo les pediría que escuchemos 10 minutos a Brian para que vean las cosas que se pueden hacer, o incluso a muchos de ustedes quizás le dicen, mira, tengo un familiar que entró por la frontera y no sé dónde. ¿Y dónde está? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Nosotros podemos darle una mano allí. Hemos ayudado a muchos venezolanos en esa misma situación. Entonces, eso también creo que ahorita es relevante que lo podamos abordar. Entonces, yo les pediría que podamos escucharlo, darle las gracias a todos ustedes por escucharme, por sus comentarios, y se los agradezco mucho. Yo lamentablemente sí me tengo que retirar, ya estoy retrasado, pero les pediría que por favor podamos escuchar a Brian para que se lleven otra herramienta adicional de las cosas que podemos hacer juntos. Dios los bendiga y siempre es un honor poder escucharlo. Gracias a todos, gracias William, y un fuerte abrazo. Gracias, embajador. Embajador, absolutamente de acuerdo. Le vamos a dar todo el tiempo que Brian necesite, pero antes de que se retire, un par de cositas que me gustaría señalar. Emilio Buitriago de Filadelfia habló sobre el esfuerzo que un grupo de venezolanos están realizando con una colecta de firmas sobre una llamada ley de ajuste, que nosotros por lo demás vemos con simpatía, pero consideramos que hay ahora mismo 5 puntos que son prioritarios, que los hemos conversado toda la noche de hoy, que quisiéramos saber si hay por parte de la embajada alguna postura en relación a ese planteamiento. En otro orden de ideas, creo que es muy importante que tratemos de ver si podemos levantar en paralelo un programa de gratitud por parte de la diáspora venezolana para con los Estados Unidos, y también a la vez que este sea un programa de proteger un poco la imagen del venezolano, la imagen de ese trabajador, William, de ese emprendedor. No te estoy escuchando. No sé cómo. Se congeló el embajador otra vez. Sí, él tiene problemas de conexión. Pero se escuchaba perfecto, a William se escuchaba perfecto. Sí, él tiene problemas de conexión. William, te perdí en la segunda parte. Ok, eso es el establecer un programa de
de gratitud por parte de la diáspora venezolana para con el pueblo americano, crear un sentimiento de manera de que haya en paralelo, como podamos, una presencia de dejar saber que somos una diáspora agradecida de los Estados Unidos y a su vez destacar las virtudes, las condiciones del venezolano, lo importante que es que el venezolano es un hombre de cumplir las leyes, es un hombre de familia, es un hombre de trabajo, y atornillar esas dos ideas, la de la gratitud y la imagen del venezolano, porque no es un secreto que con la situación de la frontera ha pasado y ha logrado cruzar uno que otro travieso, y antes de que las travesuras empiecen, es importante llevar adelante un programa que no nos cuesta nada, que quizás en las redes sociales lo hagamos como un eslogan de cuanto venezolano podamos, vendiendo la imagen de que somos personas de trabajo, personas de familia, personas de valores, personas de principios. Y lo último, antes de que se me fuera, es a ver si finalmente en este año 2022 podemos tener al embajador Vecchio en Orlando para los actos del 5 de julio, porque ya se nos ha escapado como en 3 oportunidades. No lo salvó la campana, pero lo salvó la pandemia. Entonces, no, es verdad, fue la pandemia. No, pero vamos, me comprometo con eso, William. Vamos a hacerlo el 5 de julio allá. Me comprometo. Con todo y Brian. Con todo y Brian, me comprometo. Mira, con lo que tú decías del proyecto a ver, todo lo que beneficia al venezolano, yo estoy de acuerdo. El tema está donde ponemos los énfasis y los esfuerzos. Correcto. Y ya o sea, todo esto es cuestión de los tiempos. Entonces, si yo tengo una herramienta que hoy es el TPS, que se me va a vencer, que me falta venezolanos inscribir, que tienen problemas de permiso de trabajo, esa es mi prioridad. Ya lo decía. ¿Ves? Entonces tú vas colocando todos los esfuerzos donde los tiempos exigen que se pongan. Ya yo les di el ejemplo que me pasó con el TPS. ¿Cuál fue nuestra prioridad? Empezar a pedir que dieran el permiso de trabajo inmediatamente. Pero si no se ve inscrito nadie, ¿cuál fue nuestra prioridad? Que se inscriban la mayor cantidad de gente, que se aclare los mecanismos para poder aplicar, que demos información, que le demos asistencia legal al venezolano. Allí es donde están los esfuerzos. Y todavía tenemos que hacerlo allí. Entonces yo he mencionado de los 5 que tú diste, yo puse el énfasis en los permisos y puse el énfasis en pedir la extensión y que podamos incluir a los que no están incluidos, ¿no? Aparte de lo que ya sabemos, hay que darle apoyo, orientación, etcétera, e incluí uno que, insisto, hermano, es un drama humano. De verdad se los digo, que es en la frontera. Entraron 108,000 venezolanos el año pasado. Eso nos desgastó enormemente. Y les digo algo, William, que ya va atado al segundo punto y a mí me encanta. Primero, ser agradecido. Siempre le doy las gracias a las autoridades. Siempre. A la administración Biden por haber otorgado el TPS y, como lo he reconocido aquí, el apoyo que ha tenido de las autoridades acá. Así como les reconocí también los apoyos que tuvimos de la administración anterior al reconocernos, al dar el DD, etcétera. Me fui a Arizona. Hablar con el sheriff a los venezolanos en la frontera de Arizona. Esas personas, señor, no las rescata, se mueren. Era una pareja, matrimonio, con sus 3 niños, uno de 2, uno de 9 y uno de 13. Él, ingeniero, y ella, abogado. Y el sheriff me dice que los vio en el helicóptero en la frontera, estaban sin comida, con una botellita de agua así. Me dice, si yo no los rescato, se mueren, no llegan a la población. Y me dicen, todo lo que se enfrentan estos venezolanos para pasar la frontera, yo no sé si ustedes han escuchado esas historias, son muy duras. Ahí hay secuestro, ahí hay guerra de carteles, hay venezolanos que han sido violados. Muchas de las cosas que nos dijo el sheriff es, muchas de las mujeres van con anticonceptivo porque se lo tienen que tomar por todas las veces que pueden ser violadas en el camino. Hay personas que mueren. De manera que lo que están sometidos los venezolanos en búsqueda de su libertad es muy grande y es muy duro. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos, pero lo ato a lo segundo, que es el talento.
el sheriff me decía, uno se da cuenta de quién es el venezolano. Me dice que tú te das cuenta la calidad de ser humano que es, lo preparado, lo formado, no es muy distinto a otros. Yo no estoy aquí, no quiero sonar que unos son más que otros, pero lo que sí puedo decir, y se lo he dicho a Estados Unidos cuando le abre las puertas a los venezolanos, es decir, que Estados Unidos tomó una decisión inteligente, porque es apoyar al talento venezolano, a un talento que viene a contribuir al desarrollo de esta sociedad y que le viene a dar lo mejor que tiene. De manera que Estados Unidos sale ganando cuando le ha abierto las puertas a nuestros hermanos venezolanos. William, y yo te pido más bien que me ayude a construir ideas que vayan en esa dirección. Yo lo he tratado de hacer humildemente de donde hemos podido en nuestras redes, de exaltar el talento venezolano que triunfa aquí. Donde tú veas, hay un talento. Presidente de el Instituto de Neurocirugía de los Estados Unidos, su presidente es venezolano de los Estados Unidos. Presidente de MIT, venezolano. Y lo busca en cualquier campo y está triunfando. Joseph Martínez, el Messi de los Estados Unidos en la liga aquí de soccer, de fútbol, etcétera. Es decir, es talento por todos lados. Entonces, si nosotros no exaltamos a nuestros hermanos venezolanos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y nosotros tenemos que decir, este es venezolano y mira lo que vino a hacer aquí. Bueno, aquí mismo, aquí está Vladimir Mujica, un especialista químico que está dando clases en la Universidad de Arizona. Y ahí tú ves como cada uno de ustedes tiene un talento, o gente que triunfa en el mundo empresarial, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, a nosotros nos toca eso. Y yo, William, si te pido que me des ideas, porque de esto se trata de alimentarnos. Desde el año pasado empezamos con esto y lo bautizamos Proyecto Gratitud. Bueno, entonces, y como ves que aquí sale ganando Estados Unidos, pero al propio tiempo tenemos que ser agradecidos. Y fui para el sheriff para darle agradecimiento y lo más que pude hacer fue entregarle pues un certificado como testimonio de haberle salvado una vida a un hermano venezolano, de haberle abierto los brazos y que este país lo haya recibido. Y que son esos los ejemplos que nosotros queremos exaltar, porque los venezolanos no es que queremos dejar Venezuela, nos hemos visto obligados a huir de nuestro país para buscar un mejor futuro para cada uno y otros por otras razones de persecución política, etcétera. Pero tenemos que estar agradecidos porque este país nos ha abierto las puertas y todo este apoyo que nos han dado para nosotros es fundamental. Así que, digamos, completamente alineado en esto. Ahora sí, les pido que escuchen a Brian, William, y 10 minutos y a la orden con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, embajador. Chao, Carlos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Un placer siempre tener la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, las semanas pasadas, a veces con organizaciones en particular, hemos estado en comunicación, pero bueno, me complace tener esta gran asamblea donde están varias organizaciones juntas, porque bueno, como bien decía el embajador, ustedes son los multiplicadores de nuestro mensaje y creo que es muy importante que puedan tener los detalles de todo lo que estamos haciendo y bueno, también puedan tener este contacto directo con nosotros. Fíjense, para no quitarles mucho tiempo, voy a comentarles rápidamente los servicios consulares que tenemos al día de hoy y cualquier pregunta también a la orden. Al día de hoy tenemos los siguientes servicios consulares. En primer lugar, el certificado de nacionalidad, que sirve como un ID temporal para cualquier persona que se le haya vencido el pasaporte y no se lo quieran aceptar, o se les haya perdido o le hayan robado el documento y tenga que hacer cualquier trámite, sea abrir una cuenta en el banco, sea sacarse una licencia, sea aplicar al TPS, sea presentarse a una corte, cualquier trámite que la persona necesite hacer, puede usar el certificado de nacionalidad. Nosotros estamos trabajando en mejorar este ID, ¿no? Y que un certificado de nacionalidad pueda ser un ID consular un poco más formal, por decirlo así,
Sin embargo, bueno, también yo quiero que sepan y que estamos en confianza y en familia, por decirlo así. Mi prioridad siempre es hacer las cosas lo más rápido posible, ¿no? Para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y si, por ejemplo, nosotros hubiésemos esperado a poder tener el ID para poder empezar a resolver ese problema, bueno, hoy tendríamos miles de personas que al momento no habríamos podido ayudar. De manera tal que este certificado nos ha ayudado a servir como un ID temporal que le ha permitido a nuestros ciudadanos poder seguir con sus vidas normales. Y antes era una prioridad, bueno, era, por decirlo así, causaba mucho más problema o muchísimos más inconvenientes el tema del ID, porque existían muchos hermanos venezolanos que estaban ilegales. Entonces, como estaban ilegales, no se querían sacar ningún ID estatal. Pero también hay que recordar que ahora, bueno, con el TPS, la gran mayoría de los hermanos venezolanos que se encontraban sin estatus han podido tener un estatus, y esto les permite también acceder en la mayoría de los estados a una ID estatal. Entonces, bueno, la buena noticia es que hay cómo solucionarlo. El segundo trámite que tenemos es la carta de no objeción. La carta de no objeción es un trámite que beneficia a todos esos hermanos que tienen visas J1, que en su mayoría son visas de intercambio. Este es uno de los trámites que yo me siento muy orgulloso. Se los cuento rápidamente, ¿no? Porque la embajada venezolana tenía más de 10 años sin hacer este trámite. Entonces, muchas personas dicen, no, que bueno, ahorita con esta embajada a veces no tenemos tales servicios consulares, y en realidad, aunque en un escenario normal sería así, entendiendo que la embajada anterior no tenía muchos trámites, uno de esos es la carta de no objeción. Bueno, la verdad es que ha sido un gran logro que uno de los primeros trámites que pudimos reactivar fue este. Este es un trámite que es totalmente en línea, es totalmente gratuito, al igual que todos nuestros trámites. En cualquier otra embajada ustedes pueden meterse y van a ver que este trámite cuesta al menos $100, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos buscado hacer lo mejor y de manera gratuita para nuestros ciudadanos. Luego tenemos la atención a detenidos y localización de migrantes desaparecidos. Este es un trámite o un servicio, diría yo, que sobre todo durante el último año se ha exponenciado, es donde más hemos tenido que invertir esfuerzos. Y la razón de esto es porque, imagínense, durante todo el año 2020 entraron por frontera 5.000 hermanos venezolanos, y el año pasado entraron casi 109.000 hermanos venezolanos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cómo es este tema de localización a migrantes, en realidad el cruce en muchas ocasiones puede durar a veces hasta 8 días. Hasta 8 días pasan nuestros hermanos venezolanos caminando. Una vez que son detenidos, que cruzan la frontera, son detenidos, y como hay tanto volumen de gente en este momento en la frontera, para que puedan ser procesados de manera segura y puedan tener derecho a una llamada, pueden pasar 3 o 4 días más. Entonces pueden pasar 12 días que la persona está virtualmente desaparecida, y sí, ya voy. las familias venezolanas con nosotros, bueno, desesperados. Gracias. Se comunican con nosotros desesperados que no pueden contactar a su familia, y nosotros nos ponemos en contacto. Hemos hecho una red y tenemos comunicación con los puestos fronterizos de CBP. Son más de 30 sectores de la frontera. Cada sector es un sector prácticamente independiente, y diariamente estamos ubicando aproximadamente 300 hermanos venezolanos que están virtualmente desaparecidos. Luego, bueno, nosotros hacemos también un servicio que venimos haciendo desde el año 2019. Este servicio es la atención a venezolanos, hermanos que están en detención.
En primer lugar, nosotros velamos por, como es nuestra competencia consular, que se cumpla con el debido proceso, pero en segundo lugar, algo que también hacemos es dar una orientación general de cómo es el proceso, porque muchos de nuestros hermanos que llegan acá llegan engañados, no saben a qué se van a enfrentar. Entonces, bueno, al momento que son detenidos, no saben luego qué siguen, cuándo es la entrevista de miedo creíble, qué necesitan, y nosotros les damos una orientación y les damos las herramientas para que cada quien pueda presentar sus casos de asilo. Ajá. Luego tenemos los documentos de viajes de emergencia o los travel documents. Estos funciona para aquellos hermanos venezolanos que tienen que volver a Venezuela y tienen el pasaporte vencido y el tercer país no le acepta el pasaporte vencido, o en su defecto que le han robado o han perdido su pasaporte. Nosotros le emitimos un travel document de emergencia que le sirve para salir de los Estados Unidos, para abordar el avión, para hacer la escala, y bueno, para entrar a Venezuela pueden entrar con la cédula de identidad o con la partida de nacimiento. Digo esto porque, por supuesto que si le presentan el travel document en Maiquetía, no creo que al oficial de inmigración le guste mucho, ¿no? Entonces, sirve para eso, y para entrar se entra con la cédula. Luego tenemos la certificación de licencias de conducir. Hay varios estados que aceptan que cuando uno se va a sacar la licencia por primera vez, si tienes la certificación de licencia de tu país, te pueden exonerar varios trámites iniciales. Es muy importante que la gente sepa que esto no sirve en ningún caso para cambiar una licencia por otra, ¿ok? Pero sí te aligera bastante en muchos estados cuando vas a sacar la licencia por primera vez. Y bueno, luego tenemos también todo lo que es la atención al ciudadano, que son todos los casos que no entran dentro de estos que mencionaba antes. Les pongo algunos ejemplos. Muchas personas nos escriben cómo hacen para hacer un poder, o cómo hacen para una fe de vida, y nosotros los orientamos en cuáles son los pasos a seguir. Hay muchas personas que nos escriben con dudas de sus procesos de asilos o del TPS. También nosotros los orientamos en cuáles son los pasos a seguir. Para que ustedes tengan una idea, al día de hoy ya son más de 66.500 inquietudes las que hemos respondido con respecto al TPS. Bueno, también estamos haciendo todas las coordinaciones pertinentes con distintos gobiernos locales, como ustedes han visto que tenemos con Miami-Dade, para lograr que nuestros ciudadanos en las distintas ciudades y en los distintos estados puedan tener herramientas para aplicar al TPS. Y bueno, la verdad que todo esto lo hacemos con un equipo de apenas 3 personas en el área consular para todo el país. Por eso es que muchas veces de repente puede ser que tardemos un poco en responder, es cierto, y es porque tenemos un gran número de solicitudes y literalmente a nosotros nos toca todo, desde escribir el correo hasta montar el documento. Y bueno, cada caso, imagínense, si cada caso puede durar a veces 30 minutos, 35 minutos para poder atender a nuestros ciudadanos como se merecen. Aunque a veces trabajemos hasta las 10 de la noche, humanamente existe una capacidad, pues, ¿no? Pero bueno, yo quiero que ustedes sepan que aquí nosotros siempre estamos a la orden. Para nosotros no existen imposibles, siempre vamos a buscar maneras creativas de resolver, y tal cual como hemos hecho para brindar estos servicios consulares, seguimos trabajando para poder crecer y seguir brindando otros servicios consulares más. Tenemos nuestra meta, y termino con esto, como lo decía el embajador, es que podamos emitir prórrogas de pasaporte. Digo prórrogas de pasaporte y no pasaporte, porque bueno, mi meta siempre es hablarles con la verdad, ¿ok? Y aunque por supuesto que a mí me encantaría poder emitir pasaportes, no es menos cierto que en la condición actual que está el gobierno, la estructura del gobierno interino, que como lo dice su nombre es un gobierno interino, obviamente los países saben
que más allá de nosotros poder emitir un documento, nosotros no tenemos en este momento la infraestructura necesaria, por decirlo así, para poder resguardar la base de datos, poder emitir identidades nuevas, porque bueno, para cualquier país serio en el mundo, obviamente van a preguntar qué proceso se sigue para poder hacer eso. Entonces, eso es un proceso larguísimo. Ahora bien, la prórroga de pasaportes, y esta es la buena noticia, según la ley venezolana vigente, dice que cualquier autoridad consular debidamente acreditada en el exterior tiene la facultad de extender el documento, la vigencia de un documento, siempre y cuando no se vulnere los elementos de seguridad del mismo. Y basado precisamente en lo que dice la ley, nosotros hemos presentado una propuesta para que nuestros aliados nos permitan que nosotros podamos emitir una prórroga de pasaporte y de esa manera, bueno, poder ayudar a miles que sabemos que en este momento están divididas las familias por una cosa tan sencilla como una prórroga de un pasaporte. Así que bueno, espero que esta información les haya sido útil y aquí quedo también súper a la orden para cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, Brian. Excelente. Muy bueno. Por cierto que en el chat hay algunas preguntas y también algunas palmaditas muy buenas para ti, Brian, así que de verdad que agradecido. Y alguien, por cierto, señalaba que hay bancos que no aceptan los pasaportes vencidos. Es bueno que sepan que en Google están las dos resoluciones. Está la resolución en inglés del Departamento de Estado norteamericano y está la resolución del gobierno interino. Es importante, si usted puede, imprima las dos, porque cuando le toquen circunstancias, ha habido casos de escuela, de colegio, donde no le han aceptado el pasaporte vencido para registrar unos niños. Y nosotros le hemos dicho, imprime la resolución del Departamento de Estado, prorrogando por 5 años la validez de los pasaportes vencidos, y de esa manera han logrado solucionar el problema. Y aparte de eso, hoy casualmente yo comentaba, porque en una oportunidad, hace muchos años atrás, mi licencia de conducir americana la tenía vencida y fui a un banco, y eso es extralimitación de funciones, porque en el banco yo lo que tenía era que identificarme, tener un documento de identidad. Por tanto, la validez o no de que la licencia de conducir estuviese expirada, era un abuso del cajero que me impidió, porque lo que ellos necesitan es identificar a la persona, no si yo estoy en condiciones de conducir dentro del lobby del banco o no. Pero el mejor pleito es el que se evita, y una manera de evitar un inconveniente es saque la resolución que está en Google. Usted pone allí validez de pasaporte venezolano expirado y les va a salir tanto en inglés la versión como la versión en español. Sí, así que William, te interrumpo, tienes muy importante eso que estás diciendo, pero lamentablemente, ¿ok? Y sí quiero aprovechar para también decirlo y aclararlo, es cierto que hay muchas agencias de banco y muchos bancos que, a pesar de tener el decreto, ¿ok? Y en muchos casos incluso a pesar de tener el certificado de nacionalidad, se niegan a aceptarlo. Yo lo que quiero que sepan es que esto lo hemos conversado con el Departamento de Estado, y bueno, ellos mismos nos han dicho que lamentablemente los bancos son agencias privadas y ellos tienen como que esa potestad. Lamentablemente es una realidad, y lo digo también para que sepan que hay muchos bancos que nos están poniendo problemas en general a los venezolanos para abrir cuentas, ¿ok? Yo lo que les recomiendo es que cuando pase esto, por supuesto, contáctenos a nosotros. Nosotros muchas veces le escribimos una carta al banco directamente, pero también para que ustedes solucionen, como hemos recomendado y como hemos hecho en otros casos, vaya a otra agencia o vaya hacia otro banco y va a poderlo solucionar. Eso es importante. Y si me permiten también, aunque no es de los servicios consulares, pero sí quiero aprovechar también para aclarar rápidamente sobre el tema de las deportaciones,
porque sé que hay mucha ansiedad o mucho nerviosismo con este tema por algunos comentarios que escuché, ¿no? Y simplemente quiero ponerlos en perspectiva qué es lo que está pasando, sobre todo con los últimos 2 casos que se escucharon de Colombia. A ver, de manera general, ¿ok? Del 100% de los casos de venezolanos que han entrado por frontera, al día de hoy 96,65% han podido presentar sus solicitudes de asilo y están en proceso de solicitud de asilo. ¿Por qué digo este número y por qué es tan importante este número? Porque 109.000 hermanos venezolanos, ¿ok? Prácticamente pasamos a ser la segunda nacionalidad que más entraron por frontera, cosa que antes nunca pasaba. Y sin embargo, cuando tú comparas, por ejemplo, las cifras totales de las que entraron por frontera el año pasado, que fueron 1.800.000 personas, de 1.800.000 personas de todas las nacionalidades, no estoy hablando solamente de venezolanos, les aplicaron el título 42 a 1 millón de personas. Es decir, eso es más del 60%. Entonces, en el caso de los venezolanos, gracias a Dios, ha pasado con apenas, hasta el momento, 0,4% del número total. Esto no es que deje de ser menos importante ni nada, pero yo sí creo que es clave que nosotros pongamos en perspectiva y que entendamos que, uno, los Estados Unidos sí entiende perfectamente lo que está viviendo nuestro país, y creo que los números lo demuestran claramente, porque si eso no fuese así, bueno, también al igual que están deportando 60% de las personas que entran por frontera, nos pasaría a los venezolanos. Eso sería casi 60.000 personas que estarían deportando, ¿no? Y eso hasta ahora no ha pasado. 2, la población que en este momento está en riesgo, por decirlo así, de que eso le pueda pasar, ¿ok? Son aquellos que están entrando en este momento, es decir, mañana, por poner un ejemplo, van a entrar por frontera y vienen de otro país donde tienen residencia firme. ¿Por qué pasa eso? Porque como está en vigencia el título 42, que quiere decir que te pueden expulsar al último puerto de salida desde donde viniste, ¿ok? En el caso de los venezolanos, no los pueden expulsar a Venezuela, ¿ok? Y eso no está pasando, pero si la persona tiene residencia en otro país, lo pueden expulsar a ese otro país. Y eso es lo que está pasando con el título 42, a menos que esa persona también pida protección de ese otro país. Pongo un ejemplo. Si la persona viene de Perú y la persona puede demostrar que está pidiendo protección de Venezuela y está pidiendo protección de Perú, entonces en ese caso no le aplica el título 42. Pero si la persona viene de Argentina, estoy poniendo un ejemplo X, o viene de Panamá, teniendo residencia firme en Panamá, y al momento de entrar pide protección de Venezuela, bueno, por supuesto que no la van a devolver a Venezuela, pero corre riesgo que pueda ser devuelta a ese otro país donde tiene residencia firme. Les explico esto no porque sea menos grave, sino porque la noticia que salió la semana pasada, la diferencia fue que fue una noticia, pero lamentablemente eso ha pasado, bueno, viene pasando todos los meses, no es algo nuevo. Y para que ustedes tengan una idea, en el año 2021 fueron aproximadamente 1.000 casos, ¿no? Con los cuales está sonando aquí. Sí. A ver. Cosas que pasan en vivo. Listo. No, perdón. Fueron casi 1.000 casos, ¿no? que fueron deportados en el año 2021 al país donde tenían residencia. Ahora, lo que fue distinto de este caso de la semana pasada fue que salió en los medios, ¿no? Y yo lo que sí quiero que ustedes sepan es que, y termino con esto, es que la embajada no coordina, no autoriza, y más bien hace todo lo que está en nuestras manos siempre, no desde ahora, siempre, para evitar que sucedan las deportaciones, ¿no? Y producto de eso,
se han logrado medidas importantes, como lo es el DDD, como lo es el TPS. Sin embargo, bueno, este último año, a raíz de esto que ha pasado, que han entrado más de 109.000 hermanos, lamentablemente, en un porcentaje muy pequeño, está pasando como comenté. Así que bueno, disculpen lo largo, pero creo que es importante que todos manejemos la información, porque a mí me ha escrito mucha gente muy nerviosa, que ya está acá, que tiene doble nacionalidad y que cree, y bueno, en este momento esas personas no corren el riesgo solamente las que están entrando por frontera mañana o esta noche, por decirlo así. Brian, tengo una pregunta también antes de despedirnos, y es lo siguiente: no sé si ustedes tienen la cifra de las entrevistas de asilo, de las aprobaciones o los rechazos de las entrevistas de asilo, porque recuerdo que hace un año en una oportunidad conversando salió la cifra de que el 92% de las entrevistas de asilo estaban siendo enviados a corte. Entonces, no sé si saben si eso ha cambiado, si eso ha variado, o no tienen que darnos información ahora si no la tiene, pero sería interesante conocer cómo están esas estadísticas también. Sí, mira, y muy importante, ¿no? De lo que sabemos del proceso de asilo. La mayoría de las cifras, y con gusto las puedo buscar y se las envío, nosotros las tenemos por ahí, que nosotros manejamos siempre son del año fiscal anterior, porque como ustedes saben, el tema del asilo significa que está pidiendo protección del gobierno, y aunque ellos saben claramente que nosotros no representamos al régimen, bueno, las leyes son las leyes, y es un poco extraño cuando nosotros aquí pedimos información sobre temas del asilo, porque no pueden compartirlo por proteger la privacidad de las personas. Ahora bien, ¿qué hemos visto nosotros? ¿No? Que la mayoría de los casos están pudiendo ser llevados en libertad, a diferencia de cuando nosotros llegamos en el 2019, para que ustedes tengan una idea, el tiempo promedio en detención eran entre 7 y 9 meses, ¿no? Me acuerdo, bueno, muchos de ustedes nos llamaban que tenían gente que estaban por meses ahí, ¿no? Claro. Gracias a Dios, en este momento eso ha bajado bastante, la gente está pudiendo llevar sus procesos en libertad, que era también una lucha que teníamos antes, y las cortes las están poniendo, las presentaciones para el 2023, hemos escuchado, y para el 2024. Ahora bien, a modo general les comento lo que está pasando con los temas de asilo, ¿no? Y entiendo que en DHS, UCIS están buscando alternativas para poder atender esta problemática, pero lo que está pasando básicamente es que hay aproximadamente 500 jueces de inmigración en el país, ¿okay? Para que ustedes tengan una idea, y hay cientos de miles de casos de asilo que están pendientes, ¿no? Entonces, bueno, literalmente por eso es el retraso, porque hay cientos de miles de casos, hay 500 jueces, y por eso también es que hicieron lo de cambiar de que se presente del último de adelante para atrás, ¿no? Cambiar el orden. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que como hay tan poca capacidad de procesar los casos a nivel real, es decir, a nivel de jueces, porque un juez no se forma de un día a otro, y habían muchos casos de personas que estaban viniendo y no tenían casos reales de asilo, ¿ok? Como hay tantos casos pendientes, hasta que una persona le verificaran si es meritoria para poder pedir asilo o no, podían pasar 6 años, 7 años, ¿no? Y bueno, y obviamente eso atrasaba todo el sistema migratorio. Entonces, yo no digo que sea bueno, ¿ok? Pero por lo menos no va a seguir cargando más en este momento todas las solicitudes que hay pendientes, y creo que al menos los que están metiendo su caso de asilo en este momento van a tener más suerte, que van a tener una respuesta más pronta, ¿no? Al menos esa es la buena noticia. Sin embargo, los que ya metieron su caso hace muchos años,
DHS ha comentado que está trabajando en eso, dijeron que en abril o en mayo deberían tener una actualización al respecto, pero bueno, entendemos que están trabajando también con sistemas de inteligencia artificial para poder empezar a filtrar muchos de los casos que hay, porque literalmente si no va a ser algo imposible. Así que bueno, les doy esa información también para que tengan un poco de idea de qué está pasando con todo este tema de los asilos. Gracias. William, Patricia, tenías la mano levantada desde hace tiempo, no sé si todavía quieres hacer el comentario o aprovechar que Brian está todavía por allí. Sí, sí, buenas noches. Bueno, Patricia Parada, Venezuela para ti, Carolina del Norte. Primero, gracias, William, y toda la asociación por toda la red, por haber generado esta fabulosa reunión. Y pues una de mis preguntas clave, que siempre la he tenido presente, es que si la embajada, dentro de todas las solicitudes de prórroga y todo este problema que ha habido con la identificación de los venezolanos, no solamente en Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo, se ha considerado hacer algo al respecto, por lo menos acá, con respecto a nuestros niños que llegaron antes de los 9 años de edad. Muchos casos de niños que nacieron en Venezuela, salieron muy pequeños de Venezuela, y que lamentablemente ya cumplieron estando fuera de su país 9 años de edad. Para nadie es un secreto que los pasaportes, o parte de la ley de identificación de Venezuela, es que luego de que tú cumplas 9 años de edad, para poder renovar o sacar un nuevo pasaporte, tú debes tener un número de cédula de identidad. Pero el problema grave de nuestros niños, conozco personas de 21 años, o sea, que llegaron a este país hace más de 20 años, y llegaron bebés, y llegaron con un pasaporte, y no tienen cédula, pero tampoco pueden renovar pasaporte en ninguna otra embajada, en ningún otro país, porque lamentablemente no tienen un número de identidad, de cédula de identidad. Y la cédula de identidad solo se emite en territorio venezolano. De hecho, anteriormente, así con todo y que la embajada estuviera funcionando, ningún niño podría sacar una cédula en ninguna embajada. Entonces, ¿qué se ha pensado? ¿Qué se piensa hacer? ¿Qué solución le podemos dar a estos ciudadanos venezolanos, que ya hoy en día no son niños, muchos de ellos? Sí. Entonces, bueno, un poquito ahí, siempre hago esta pregunta, no es la primera vez que la hago, pero me preocupa mucho porque conozco gente grande ya que está presa todavía, ¿no? Muy oportuna y muy valiosa tu pregunta. Gracias. Y aprovecho para contestarla, y creo que tenemos una solución, ¿no? A ver, lo primero es, si nosotros el día de mañana aquí emitiéramos cédulas, ¿ok? Imagínate, te digo, tranquila, yo te emito la cédula, ¿no? El problema no es ese, el problema es que el régimen no va a reconocer nada de lo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, es decir, en este momento emitir nosotros la cédula no solucionaría ese problema, ¿ok? Ahora bien, aunque lamentablemente por esta razón esa parte o esa vía está trancada, digámoslo así, la alternativa que existe, ¿ok? Si alguien tiene tantos años acá, en su mayoría es muy probable que sea residente. Y aquellas personas que son residentes permanentes en los Estados Unidos pueden aplicar a algo que se llama el Reentry Permit. El Reentry Permit es un pasaporte, literalmente, que tiene una vigencia de 2 años, que lo tramita USCIS y que lo aceptan prácticamente todos los países del mundo, menos Venezuela, ¿ok? Porque bueno, si eres venezolano y vas a Venezuela, tienes que entrar con tu nacionalidad venezolana, al igual que para salir. Pero la buena noticia es que te soluciona el tema de movilidad para absolutamente todas partes del mundo. Y como te digo, literalmente es un pasaporte americano que tiene una vigencia de 2 años. Creo que cuesta como $545, eso es lo que no es tan bueno, por decirlo así. Pero bueno, como te digo, al menos es una solución. Con muchísimo gusto, Patricia. Si me mandas un email, te puedo mandar el paso a paso de qué deben hacer para solicitar esto. Y
termino diciendo que precisamente cuando antes comentaba de atención al ciudadano, ¿no? Y es esto precisamente, ¿no? Hay muchos casos que nos llegan que a veces, lamentablemente, por las condiciones del país y el tema con el régimen, nosotros no tenemos la solución en nuestras manos, pero igual buscamos maneras creativas de que el ciudadano pueda solucionar, y este es un ejemplo, ¿no? Es decir, lo del Reentry Permit lo conseguimos averiguando precisamente alternativas para nuestra gente. Y bueno, ahí tienes la solución. Excelente. Brian, ¿los certificados de nacionalidad tienen un vencimiento? Importante, sí, porque el certificado de nacionalidad está hecho como un ID temporal, ¿no? Y eso es parte también de lo que le da confianza a las autoridades. Si no le pusiéramos fecha de vencimiento, y bueno, es literalmente un papel, al final también hace que sea menos confiable y menos seguro para las autoridades. Lo que le da confianza un poco es que está recién emitido y que saben que cualquier caso nos pueden contactar a nosotros para validarlo, pues, ¿no? Correcto. Brian, por favor, ¿puedes dar nuevamente los datos de cómo las personas pueden contactar a la embajada para cualquiera de estos trámites o información, etcétera? Sí, claro. serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org. Perfecto, gracias. Bueno, William, nos despedimos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los que pudieron conectarse esta noche. Gracias, Brian, nuevamente por tu valioso tiempo y tanta información. A Isabel, a toda la gente de la embajada, por supuesto al embajador y a todas las organizaciones que se conectaron esta noche. Gracias por todo lo que hacen por nuestra comunidad. Gracias a ustedes. Sin ustedes fuese imposible. Así que, para adelante. Gracias. Gracias, Brian. Y gracias a ti, Fabi, por coordinar una vez más de esta manera tan efectiva este encuentro de hoy con Brian, con el embajador y con el representante Darren Soto. Y la gratitud pues de todos los hermanos y compañeros que nos acompañaron esta noche. Felicidades. Buenas noches.